Bien, esperando que se encuentren bien. La semana pasada estuvimos iniciando con eh, nuestra cuarta unidad y dentro de la cuarta unidad vimos el modelo de Cameron y Quinn. Como hemos visto, en esta unidad vemos dos temas importantes. El primer tema que vemos es la cultura organizacional, que como hemos podido ver es esta personalidad que tiene la empresa, ¿no? O haciendo el símil con nosotros, con cada uno de nosotros, la cultura organizacional vendría a ser esa personalidad que tiene la empresa. Por ende, ¿se puede modificar? Sí, se puede modificar, igual que nosotros. Sin embargo, es un poco más difícil de hacerlo, no es algo instantáneo, sino algo que va a tomar su tiempo. Y para hacer nuestro estudio, también para que ustedes tengan este acceso para tener la información para hacer su trabajo final, la forma en que ustedes van a ver o la clasificación que le van a hacer a esta cultura organizacional dentro, dentro de las eh, películas que ustedes van a ver, dentro de ello, nosotros vamos a tener lo siguiente. Eh, Hemos visto que hay culturas fuertes, culturas débiles, subculturas, cultura dominante. Es una clasificación que el autor del libro nos da, el libro de Robbins. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en este modelo de Cameron y Quinn. Este modelo lo que nos ayuda a ver, precisamente como ya les había dado en la introducción la semana pasada, tenemos una orientación que va, como vemos aquí, que va de manera interna, ¿no? Hacia el interno. Y aquí tenemos dos tipos de culturas, ¿no? Cultura tipo clan y la jerarquizada. Y las que se van en realidad, más que buscar la parte interna y la integración, sino se van a la orientación externa y a la diferenciación, es la democrática y la del mercado. Entonces tenemos estos cuatro tipos de cultura que nosotros después vamos a determinar en el trabajo, en la película que ustedes han tenido, vamos a darnos cuenta qué tipo de cultura es la que corresponde. Y entonces vamos a ir conociendo poco a poco la parte, sobre todo, vamos a ver un ejemplo de interno y un ejemplo de externo, ¿no? Dentro del interno tenemos el tipo clan. Dentro de las empresas, o dentro de las culturas de las empresas que tengan tipo clan, normalmente son organizaciones familiares, ¿no? Los líderes son considerados como mentores, son integrantes comprometidos, la organización da énfasis al desarrollo del talento humano, ¿no? Ya vemos algunos ejemplos como las ONGs, las organizaciones educativas, ¿no? Como las aldeas infantiles SOS, digamos. Es cierto, nosotros tenemos si vemos la mayoría de las empresas privadas en el Perú son empresas familiares, ¿no? Las grandes empresas, las grandes corporaciones han nacido dentro de una familia. Sin embargo, más que verlo desde ese punto de vista, precisamente es tipo clan, nosotros nos damos cuenta que es una organización familiar. ¿Eso qué significa? Como se dice aquí, mis líderes, o sea, mis jefes, más que jefes son líderes, son considerados como mi mentor. O sea, el líder es quien a mí me va enseñando. Mi jefe directo es quien me va formando dentro de la organización, no me va a dejar solo en la organización, sino que me va a ayudar a ir en ese crecimiento de la consecución tanto de objetivos del área donde puede estar, como también de la empresa en general y como también mis objetivos personales. Entonces, esos líderes, o sea, los jefes son más considerados como unos líderes y me buscan, o lo que buscan conmigo, es precisamente ser esos mentores que me ayuden al desarrollo de cada uno de a este desarrollo de cada una de mis habilidades y capacidades para que yo pueda ir creciendo en la empresa. Por eso, obviamente, si yo tengo un líder que es así, ¿no? Que es una persona que me ayuda, que me guía dentro de la organización, yo me voy a comprometer, ¿no? Vamos a tener integrantes de la organización que están comprometidos, ¿no? No están ni siquiera involucrados, no están satisfechos, están comprometidos con la organización. Y la organización da énfasis al desarrollo del talento humano. Entonces, más que un énfasis, solo quiero ver tu desarrollo en alguna de las habilidades necesarias para la empresa, yo lo que busco es tener ese énfasis, que tú te desarrolles en todos los ámbitos del comportamiento, del desarrollo humano, no solamente en un ámbito específico, sino que desarrolles algo más. Entonces, por eso la cultura tipo clan se desarrolla desde ese punto de vista, ¿no? Y ahí tenemos
este tipo de cultura. Por otro lado, los ejemplos son las ONGs, organizaciones educativas, es cierto. Esas son las más cercanas, o sea, nosotros las podemos ver desde ese punto de vista, o sea, son estas organizaciones que vienen a ser las organizaciones más, si lo quiere decir así, más reconocidas de este tipo. Sin embargo, bueno, ustedes no vamos a salir a hacer un trabajo de campo, pero comentándoles un poco cómo han sido a veces los trabajos de campo de algunas personas, por ahí tuve eh, una consulta en esta semana de unas compañeras que me decía, profe, consideramos toda la empresa, consideramos parte de ella, porque a veces cambian por zonas geográficas, pues sí, o sea, podríamos considerar, y eso sí, cuando nosotros estamos desarrollando no la cultura quizás dominante, sino la subcultura que se ha generado en esa región, en esa zona geográfica, que de una otra forma refleja la cultura dominante. Sin embargo, nosotros tenemos que percatarnos aquí que aquí que dentro de esa subcultura, que por más que esté subordinada a la cultura dominante, quizás aquí puede ser un banco, ¿no? Como a veces se han dado casos que se han visto agencias, no se han visto todos los bancos, o sea, todas las agencias del banco en general, sino se han visto unas agencias. Y como vamos a ver, las entidades financieras pertenecen a otro rubro, o este es como un ejemplo de otro rubro. Sin embargo, a veces cuando se hace un análisis, vemos que es una empresa tipo clan, ¿no? Cuando hacemos una encuesta, la desarrollamos la encuesta que está validada de Cameron Quinn y podemos darnos cuenta que es un tipo clan. Entonces, ahí a veces causaba esa confusión y decíamos, profesor, ¿cuál es? ¿No? En la consulta, profe, usted nos ha dado los ejemplos que normalmente son ONGs, organizaciones educativas, pero me está saliendo en la encuesta que yo he tomado a los trabajadores de este banco, que es una empresa tipo clan. Bueno, normalmente puede pasar eso cuando se hace de una agencia, cuando tienes muchas agencias o zonas geográficas y tomas alguna zona geográfica, no todas las zonas geográficas, y también cuando tú consideras otras cosas, de repente un área. Entonces, toda la empresa, pero tú te vas al área, a un área específica, operaciones, ventas, y quizás en esa área, pues el líder es considerado como un mentor, tienes en esa área a todos los integrantes comprometidos, quizás ese líder busca que tú te desarrolles más dentro del desarrollo del talento humano. Entonces, ¿puede darse el caso? Sí, ¿no? Pero la mayoría pueden ser también algunas organizaciones, ONGs, organizaciones educativas, que no sean consideradas tipo clan. Entonces, va a depender mucho de lo que nosotros damos. Sin embargo, los ejemplos más notorios, más representativos son ellos. Por otro lado, tenemos la parte adocrática, ¿no? La adocracia. Los líderes son innovadores y toman riesgos. Entonces aquí se busca un líder que intentan innovar constantemente y van tomando riesgos, pero aquí ya viene un problema, ¿no? O bueno, más que aquí, o sea, eh, voy a buscar, o sea, el tema de tomar un riesgo también me puede tomando ese riesgo me puede perjudicar quizás en algunos momentos, por eso algunos líderes no se, no se arriesgan, para la redundancia, a tomar esos riesgos y buscan más bien esa estabilidad. Pero hay empresas que sí innovan constantemente y toman riesgos, ¿no? Se busca la experimentación y cambio constante. Entonces, aquí nosotros normalmente vemos empresas que van cambiando constantemente. Su éxito normalmente se mide en las utilidades, porque obviamente ellos al cambiar, al estar en constante cambio y experimentación, reciben utilidades, ese es su éxito. Ellos van a decir, yo voy a ser exitoso cuando tenga bastantes utilidades, ¿no? Y la organización estimula la iniciativa y la libertad. Si mi líder es innovador y toma riesgos, obviamente toda la organización lo que va a buscar es estimularte esa iniciativa, esa libertad de que tú puedas decidir tomar algunas responsabilidades quizás dentro de la organización, darle unas sugerencias que te van a servir, ¿no? Que van a servir para ese desarrollo de la organización. Eso es un tipo adocrático, ¿no? Donde nosotros normalmente, y es más, quizás actualmente, con todo este tema de la crisis, las empresas vayan por este lado, ¿no? Por este rubro, hacer, eh, más, algunos casos se han dado de que se están despidiendo personas o quizás se están renunciando otras, y lo que se busca ahora es una persona que sea innovadora, que tome riesgos,
Eh, la organización está valorando mucho la iniciativa de las personas y esa libertad de poder hacer diferentes cambios en esta situación en la que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, este tipo de empresas que tienen este tipo de cultura normalmente tienen esas características y normalmente son las empresas de tecnología. Vemos como ahora la tecnología nos está ayudando muchísimo porque son cambios que se dan constantemente. Y precisamente estas empresas de tecnología como Google es una de las empresas que ustedes se imaginan, ¿no? Hemos visto videos, quizás les voy a poner, ¿no?, por ahí un video para que ustedes puedan ver, se den cuenta más o menos cómo es dentro Google. Y sin ir muy lejos, nosotros tenemos dentro de la universidad la incubadora de negocios. No sé si ustedes han visto o no, en algún momento, quizás en alguno de sus cursos, sobre todo los más ligados a la innovación, nos vayan a llevar, está en el Instituto del Sur, o sea, en el local de Salaberry, o de Sucre, como dicen actualmente, eh, y ahí encuentran un ambiente muy similar. Obviamente no va a ser el mismo, pero muy similar. Ustedes cambian rotundamente. Cuando ingresan ahí, es otro ambiente, es otro lugar, parece, no les voy a, eh, no les voy a quitar ese encanto que pueden tener cuando ingresen. No les voy a comentar exactamente qué cosas hay, pero para que ustedes en algún momento, si pueden visitarla, todos podemos ir, porque la idea es que lo único que tengas es las ganas de querer visitar, las ganas de conocer y las ganas de querer hacer negocios. Entonces, esta incubadora es muy buena, ¿no? Caman, se llama Caman, en la Universidad, la incubadora de la Universidad Católica de San Pablo. Entonces, aquí eh, buscan eso, o sea, a través son empresas, obviamente no de esta incubadora, sino las empresas como Google, buscan que los trabajadores estén tranquilos, que los trabajadores estén en constante cambio, aceptan mucho el error, porque van a aceptar un error, obviamente, si están viendo que están experimentando, obviamente, si ven que estás haciendo lo mismo y no hay un cambio, no hay una experimentación, pues no van a buscar ese error, pero sí valoran el error porque obviamente saben que mientras tú te estás equivocando, vas a estar aprendiendo cómo puedes cambiar eso que por ahí no lo has hecho bien, y eso obviamente te lleve al éxito y tener utilidades, ¿no? Entonces aquí tenemos estos dos tipos de cultura, la clan, la docrática o la docracia, y después tenemos desde la parte interna la parte jerarquizada y la parte externa, el mercado, ¿no? Tipos de mercados. La jerarquizada es un lugar bastante estructurado y jerarquizado. Los líderes dictan órdenes con el fin de que funcione los niveles de control. Entonces son líderes muy dictatoriales, ¿no?, que van a dar órdenes. El éxito se mide en una función de entrega completa a la institución, ¿no? Aquí es algo, miren, medio extraño. A veces ya no se escucha mucho en las organizaciones, pero eso pasa. El éxito se va a medir, o sea, la empresa que tiene este tipo de cultura dominante, la que más va a dominar, el éxito es que va a estar en función de que la entrega completa la institución. Entonces, ¿qué significa eso? Que está demasiado comprometida la persona con la institución, que da su vida por la institución a la cual pertenece. Y les digo que es un poco extraño, un poco quizás confuso, y es más, quizás inclusive ustedes pueden decir, ¿existen aún este tipo de emprendimientos, de empresas? Pues sí, ¿no? Sí, 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 hay algunas instituciones y ahora nos estamos dando cuenta, obviamente con no todo es perfecto, pero hay instituciones, como vemos en los ejemplos, las Fuerzas Armadas, en ese caso, ¿no?, de la entrega completa, las Fuerzas Armadas, a veces cuando hay jugadores de fútbol que están solo en un club y están años en ese club, o nunca se han ido a otro club, o si se han ido al extranjero y cuando regresan al país natal, solo juegan en ese club. Entonces dan su vida. ¿Hay algunos? Sí, ¿no? Como se dice aquí abajo, no se describen muy bien los puestos y responsabilidades. O sea, es un lugar donde las cosas están muy organizadas, no están bien organizadas, y además que como están bien organizadas y yo busco me gusta que me den órdenes y tener esa jerarquía, también busco dar mi entrega hacia completa hacia esta institución. O sea, sobre todo se ven,
las Fuerzas Armadas, el Ejército de Perú, digamos, ¿no? La Policía Nacional. Sin embargo, aquí tenemos algunas certificadoras, auditoras, que también se pueden generar aquí, ¿no? Que podemos tener. Las certificadoras, las auditoras, obviamente tienen que tener bien descritos los puestos, las responsabilidades, dictan órdenes, ¿no? Quizás ahí no se basa mucho en el tema del éxito, se mide en función de la entrega completa a la institución, quizás acá no se ve mucho en una certificadora auditora, pero obviamente lo demás sí, ¿no? En cambio, las Fuerzas Armadas, sobre todo instituciones educativas también, porque en algunos casos también hay personas en instituciones educativas donde puede pasar esto. Entonces, son ejemplos, simplemente son dos ejemplos que en su mayoría acogen este tipo de características de esta cultura. Entonces, la jerarquizada tiene estas características. Por otro lado, tenemos la de mercado, ¿no? La organización gira en base a requerimientos de mercado. El éxito se encuentra en la competitividad. Y cuando tú seas más competitivo, significa que estás teniendo más éxito. La reputación y sobresalir es lo primordial. Entonces, obviamente, si nosotros queremos ser competitivos, tu reputación, el querer sobresalir, va a marcar más y va a ser lo más primordial que puede tener la organización. Ahora, toda la organización gira en función de resultados. Yo busco esos resultados y toda mi institución va a girar en función de esos resultados. Y voy a buscar resultados, obviamente, que se van a dar en el mercado, ¿no? Por eso inclusive se considera pues el nombre mismo del tipo de cultura es de mercado. Entonces tenemos este tipo o estos tipos de cultura, la organización gira en base a requerimientos del mercado, el éxito se encuentra en la competitividad, la reputación es sobre lo primordial y toda la organización gira en función. Empresas comerciales como Telefónica, Movistar, como les decía, los bancos también pueden estar aquí. Y algo que aprovecho ahora, ¿no? Que ya hemos tenido los cuatro tipos, vamos a ir a nuestra primera pantalla que vimos. No significa, porque a veces se da esas consultas, que la organización solamente tenga un estilo. Lo más probable es que yo les muestre, quizás en un momento, las Meet que podemos tener, quizás en cuando tengamos después de la clase, o en la clase podamos ver este Meet y les muestre cómo es la encuesta, ¿no? Que se toma. En esa encuesta, obviamente, cuando tú valoras, a veces tú dices, la empresa puede, la característica más primordial e importante es clan. Sí, tienes clan, pero también tiene una tendencia al mercado. La que le sigue el mercado, la que le sigue después es carnizada, y el último quizás está la práctica. Entonces, no es que al 100% te va a salir clan. Va a ser bien complicado que todos los trabajadores te digan que es completamente clan, que es completamente jerarquizada, completamente democrática y completamente mercado. Normalmente no pasa eso, sino tú tienes esta distribución que puede ser, normalmente hay una que predomina más, según el estudio que se hace, pero eso no quita que podríamos tener una fusión, una mezcla, algo importante de uno. Imagínense un tipo clan que tenga lo más resaltante de la jerarquía del orden que se puede llevar, que mi éxito sea medido por los resultados, obviamente busco la competitividad, pero también busco la innovación. Entonces, se dan todos estos temas, pero quizás en menor medida. Lo que más resalta es el tipo clan, ¿no? Yo me siento más a gusto trabajando aquí porque los líderes son mis mentores, porque soy libre, ¿no? De hacer las cosas. Entonces, este tema de aquí, de estas cuatro, no significa el modelo Cameron Quinn. Es cierto, tengo una, ¿no? Una que sobresale más que las demás, pero no significa, es poco probable que nos aparezcan al 100% tipo clan, ¿no? O al 100% cualquiera de las que tenemos aquí. Normalmente tenemos un 80, un 70% y el 30% restante se divide inclusive con unas pocas muestras de lo que tenemos aquí de democrático, jerarquizado, mercado. Bien, entonces nosotros tenemos este modelo, que es el modelo precisamente cuando ustedes vean la película Monster o vean El Fundador, ustedes se van a dar cuenta y van a decir qué tipo de cultura, a partir de las características que hemos visto y que van a ver ustedes en la película de cada una de las empresas, ustedes van a decir, bueno,
más es clan. ¿Y por qué es clan? Por esta razón. Sin embargo, sentimos que puede ser jerarquizada. ¿Y jerarquizada por qué razón? Por esta razón. Entonces, es un poco lo que se podría ver, se podría determinar aquí. Bien, entonces tenemos estos cuatro tipos de cultura organizacional. Pero ahora vamos a ver cómo se establece la cultura organizacional. Nos decimos, ¿cómo establecemos la cultura organizacional? ¿Cómo la establecemos? ¿Cómo nace la cultura organizacional? Y normalmente nosotros vemos y nos damos cuenta que nace en la filosofía de los fundadores de la organización. Entonces, ven la importancia de esos cursos de filosofía que nos permite a nosotros, porque ustedes, yo sé que muchos de ustedes van a querer hacer sus empresas, y cuando haces tu empresa, buscas que esa filosofía de vida que tú tienes se transmita y se proyecte en tu empresa. Entonces, esa filosofía que tú tienes, que tiene el fundador, normalmente ha sido distribuida a toda la organización, ¿no? Se ve plegado o plegada en la organización. Y es por eso importante de que nosotros podamos tener un tipo de filosofía dentro de lo que vamos viendo y analizando. Entonces, esa filosofía que se va a generar es la que se va a ver reflejada, ¿dónde? En esos criterios de selección. Yo voy a tomar unos criterios de selección, porque al momento de, obviamente, cuando hemos visto, cuando formamos una empresa, la empresa no se forma sola, ¿no? Tenemos que contratar a personal. Es más, quizás tú puedes tener una empresa y no necesariamente tengas que trabajar y ser el gerente general de ella. Tú puedes formar tu empresa y te puedes ir a otro tipo de empresa, puedes ser simplemente el dueño y ya está, y no necesariamente vas a trabajar. Pero como tú eres el fundador de esa empresa, vas a buscar un gerente general y al momento de buscar ese gerente general, vas a tener unos criterios de selección. Entonces tú vas a decir, yo necesito una persona que respetuosa con la gente, que sea una persona que sea muy responsable, que sea puntual, que sea sincera, que sea muy humana. Entonces, esos criterios, ¿de dónde nacen? Nacen de la filosofía del fundador, ¿no? Del dueño, quien forma la empresa. Pero también hemos visto ahorita un lado humano, ¿no? Puede ser una persona que solo busca resultados, no me interesa si la persona se siente a gusto o no, es parte de la filosofía, es parte de la cultura. Todas las empresas van a nacer con una cultura. Y obviamente buscaré personas que se enfoquen sobre todo en estos temas, que sean personas que déspotas quizás, que sean las personas que solo les importe el dinero, que solo les importe más que el día a día de las personas. Quizás pueden ser personas no que sean casadas, que sean solteras. Hay infinidad de cosas que nosotros podemos tener en esos criterios de selección, pero que obviamente nace esa filosofía, que el fundador lo que va a buscar es que esta filosofía que él tiene se siga manteniendo a través de los años, ¿no? Con esos criterios de selección que tenemos aquí. Y viene la alta dirección, obviamente nosotros cuando tenemos estos criterios de selección van a ir a la alta dirección, voy a ir formando mi alta dirección, voy a ir formando las demás partes de la empresa, y la tengo que socializar, ¿no? Tenemos que socializar estos criterios, no los criterios, sino esta cultura, esta filosofía, la tenemos que ir socializando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que decir, bueno, que las cosas se hacen de esta manera, nosotros cumplimos con los trabajadores de esta forma, nosotros desarrollamos de esta manera las cosas y las vamos haciendo de esa forma. Entonces, lo que se hace aquí es una socialización. Entonces, hacemos esa socialización entre la alta dirección y la socialización viene desde la alta dirección. Aquí y se ve a veces en las empresas, acá se rompe. No acuérdense cuando inclusive una de las preguntas que me hicieron por ahí ustedes fue que profe, ¿cómo hago cuando a veces su cultura se empieza a convertir en una cultura dominante? Viste por esto, porque puede ser que en algún momento esta parte de la alta dirección no ha socializado bien y algún supervisor, una persona o un jefe, ¿no? No le está llegando el tema de la cultura correctamente y concretamente, sino él está haciendo nacer otra cultura organizacional muy diferente a esa cultura dominante. Esa cultura dominante tiene que tener esa filosofía del fundador. Y de ahí van a nacer sus culturas, y obviamente van a nacer por zonas geográficas, por áreas que pueden nacer, pero si yo hago una buena socialización a las demás áreas, esto me va a permitir a mí
que yo voy a tener esa posibilidad de hacer mejor las cosas, de que las personas sigan teniendo estos criterios de selección por los cuales fueron seleccionados, pero también que se siga transmitiendo y transitando de generación en generación, de puestos en puestos, esta filosofía de los fundadores. Bien, por otro lado, esto es lo que se genera al final la cultura organizacional. Entonces, miren, nace la filosofía, vienen los criterios de selección, obviamente son lo que nosotros quisiéramos, qué es lo que queremos, ¿no? Vamos poniendo unos criterios de personas que tengan esas habilidades, personas que sean honestas, personas que tengan sus valores, yo voy generando. Y obviamente primero va hacia la alta dirección y después se pasa hacia la socialización, a través obviamente de los diferentes puestos que se dan en la organización. Entonces aquí tenemos la cultura de la organización, o la cultura organizacional. Así se establece, es como nos indica Cameron Quinn. Sin embargo, nosotros tenemos también un modelo peruano sacado de este libro, que es La cultura organizacional y su impacto en la gestión empresarial de Rosario Chin. Eh, Rosario fue una profesora mía en la maestría que yo llevé y ahí nos mostró este libro muy importante, muy interesante sobre cultura organizacional. En algunos momentos yo se los he hecho leer, así como leemos la meta, leemos también este libro. No todo, pero ustedes se pueden ir acoplando y pegando. Está en la universidad, hay algunos ejemplares en venta, no es muy caro, el libro está a 20 soles, si no me equivoco, no es muy caro en comparación a la meta, que sí lo tenemos a 140 soles, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, recordemos mucho, si ustedes se ponen a ver, a pensar, a analizar un poco más, hay el tema de nuestro curso, o sea, la psicología organizacional, eh, el desarrollo humano, y en sí la empresa se desarrolla mucho en Estados Unidos, ¿no? O sea, los libros que tenemos, la información que se tiene a veces son muchos libros en inglés. Son pocos los que están en nuestra lengua, entonces eso a veces posibilita, bueno, obviamente el aprender en inglés, pero también a veces no buscamos mucha información porque la información que tenemos está en inglés, no en nuestro idioma. Rosario, ella trabaja en la Universidad de Lima y ella normalmente lo que hace es tratar de traducir alguna información que está en inglés y compartirla. Sin embargo, este libro, sobre todo narra de tres empresas, hace el mismo trabajo que nosotros hemos hecho, obviamente ella ya con empresas reales y grandes, eh, y ve todo el trabajo que nosotros vamos a hacer con estas empresas que vamos a ver en las películas, pero ella lo hace de una forma ya directa. Es una empresa de helados, es el Liderman de seguridad y es Renzo Costa, ¿no? Con esos tres tipos de organizaciones ha hecho y ha analizado cómo es su cultura organizacional. Y ella también nos muestra dentro de su libro que algo similar, ¿no? Se da el nacimiento, o cómo se forma la empresa con el nacimiento, y ella nos pone, dice, los investigadores concuerdan que la cultura nace en la filosofía de los fundadores, o sea, concuerda con ello, que en nacer, ¿dónde nace? En esa filosofía de fundador, que se asimila, ¿no? Acá ya no hay un tema de criterio de selección, sino de asimilación. Con la organización ya en marcha y las personas en su lugar asignado, obviamente, ¿cómo asignan? Criterios, se inicia el proceso de asimilación que ocurre a través de un conjunto de procesos, normas y acciones. Entonces, todos esos conjuntos de procesos, normas y acciones lo vengo realizando, no lo veo realizando. La comunicación es el eje transversal en el desarrollo de la cultura. Sin esa la cultura no puede irradiarse. Por eso es importante el tema de la comunicación dentro de las organizaciones y por eso a veces yo les digo a ustedes el tema de su ortografía, ¿no? Que eso nos ayuda muchísimo a poder comunicarnos de mejor manera y ahora mucho más donde a veces tenemos que presentar informes, utilizar mucho la parte escrita que cualquier otro tipo de, de lenguaje que tenemos. Entonces, eso es sobre todo lo que nosotros vamos desarrollando, lo vamos viendo, lo vamos tomando, lo vamos teniendo, y la comunicación es importantísima, ¿no? Y por otro lado, el rol de los líderes. Acá
Rosario sí muestra esa importancia del líder dentro de esa transmisión de la cultura, esa importancia que tienen los líderes, puesto que una organización dice que los miembros de una organización están para estar cohesionados y avanzar. Mientras no sea ese adhesivo social, la empresa no va a tener una buena cultura, va a tener cultura, pero quizás información, no la cultura deseada, y esto se va a ir creciendo, 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 y no voy a llegar a tener ese alcance que nosotros quisiéramos tener y avanzar como empresa en general. Entonces, aquí tenemos estos dos tipos de culturas organizacionales, o de cómo se forman las culturas, mejor dicho, más que tipos de culturas, sino cómo formamos, de Robbins, ¿no? Que nos dice, eh, que nos muestra que nace la filosofía, criterios de selección, la alta administración, la socialización, la cultura organizacional, y lo que nos muestra obviamente el proceso de la cultura, ¿no? El nacimiento de Rosario Chin, que nos muestra, nos dice el nacimiento, la asimilación, la comunicación, el rol de los que son cosas diferentes, ¿no? O sea, son términos diferentes, sin embargo, apuntan ambos a lo mismo, ¿no? El tema de la socialización vendría a ser la comunicación que se da a través de los libros. Eso sería, digamos, si queremos compararlo a lo que nos indica Rosario y lo que nos indica Robbins. Bien, ahora, ¿cómo aprenden la cultura de los empleadores? ¿Cómo aprendemos? ¿No? Y eso es parte también de su trabajo final, cómo se aprenden este tipo de culturas, o perdón, la cultura organizacional. Y tenemos cuatro fases o cuatro elementos que nosotros podemos colocarlos y ponerlos en mente para saber cómo los desarrollamos y cómo nos ayudan a que los trabajadores en la empresa puedan formarse y formarse su cultura organizacional. Tenemos los símbolos culturales, las conductas compartidas o los rituales, el lenguaje y las suposiciones compartidas o las historias, ¿no? O sea, son cuatro cosas importantes que tenemos dentro de la organización. En primer lugar, los símbolos y culturas, o los símbolos culturales, perdón. Los símbolos culturales, los símbolos, a veces solo nos basamos y vemos el logotipo, ¿no? Decimos, un símbolo es el logotipo, la insignia de la organización, a veces en las instituciones educativas sobre todo tenemos insignias. Sin embargo, esos símbolos culturales que nosotros tenemos muestran y me ayudan, eso es lo que se tiene que enfocar sobre todo, el símbolo me ayuda a aprender la cultura. Pueden haber muchísimos símbolos, pero yo quiero saber cómo este símbolo me ayuda a aprender la cultura organizacional, cómo la puedo aprender. Ustedes pueden, a veces pasa, y ha pasado, cuando trabajaba como administrativo en la universidad, pasaba que el día de la colación, ¿no? El día que te titulas, de tus compañeros mayores en titulado, salen de la U y al momento de salir quieren tomarse fotos, no con la Virgen, ¿no? Es algo visible que tenemos la Virgen ahí, y después, más que la Virgen, que es algo visible que todos lo vemos, obviamente, cuando ingresa a la universidad y ve a la Virgen ahí, eh, es ese soldado romano, que algunos dicen, cuando tú sales está la Virgen, tú sigues viéndote hacia la calle, antes del cajero, en una esquina, algo así, es ese soldado romano. Y dice, mira, este soldadito romano está interesante, está bonito, hay que tomarnos una foto. Después de 5 años a veces de haber estudiado en la universidad, quizás un poco más, algunos no saben que ese soldadito romano es San Pablo. Y vemos que tiene el libro en la mano, la Biblia en la mano, y también tiene una espada. Y obviamente es porque él busca difundir todo este tema de la religión católica a través de la palabra, ¿no? No es un invento que él va a tener, va a buscar la verdad con agresividad, pero a través del estudio. Entonces, es por eso que obviamente nuestra universidad lleva el nombre de San Pablo, y por eso lo tenemos ahí. Pero a veces nosotros mismos ni sabemos qué hace ahí ese soldado romano, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes ingresen a la universidad, cuando tengamos ya la oportunidad de ir nuevamente a la universidad, ustedes se van a poder dar cuenta de ello. Yo desde el semestre anterior hacía algo interesante con ustedes,
los llevaba a pasear por la universidad y les mostraba salíamos de la clase para no estar encerrados en la clase y les mostraba los símbolos de la universidad. Yo he tenido la suerte de estudiar en la universidad, ser la segunda promoción, porque la universidad ahí estuvo desde el año 2005, inicios del 2005, fines del 2004, inicios del 2005. Yo ingresé a la universidad en 2006, cuando la universidad, o sea, cuando la única puerta de acceso que había a la universidad obviamente era la, la que ahora ingresa el personal administrativo y docente. Entonces, no teníamos la segunda puerta porque no existía esa zona, no existía el edificio D, el talud, para la parte Indoamén, no están construidos todos los pisos de ese elemento, no existía el pabellón B, no teníamos esa biblioteca tan hermosa que tenemos. Y, y he ido creciendo viéndola, yo he estudiado hasta el año 2012 y después yo he regresado a enseñar en 2013. O sea, prácticamente no he abandonado, fue un semestre de la universidad, o menos de un año no ha pasado para volver a la universidad. Entonces he visto ese crecimiento en todos estos años de cómo ha sido cambiando, cómo ha ido cambiando poco a poco el local, eh, y cómo ha ido creciendo la universidad. Entonces, hay símbolos. A ustedes quizás cuando se dicen dónde nos reunimos, la mayoría de ustedes se puede reunir en, no sé, de repente en las banquitas del cuarto piso o en las del quinto piso o las banquitas que tenemos aquí para la comida, que están en la parte, en la ribera del río, ¿no? Para nosotros eso no existía. Sin embargo, serían las mesitas del segundo piso porque solo había segundo piso. Sin embargo, algo que a nosotros nos marcó muchísimo eh, era la palmera, ¿no? La palmerita. Algunos de ustedes le dan bola, a otros no, pero eran para nosotros, las primeras promociones que hemos estudiado ahí, la palmera era un lugar donde nos reuníamos, era un centro de un lugar donde realmente estábamos ahí presentes todos, ¿no? Y era un centro de unión, encuentro que nosotros teníamos. Porque en verdad era el único patio que teníamos. Bueno, el pasto que se daba era pues muy pequeño, muy corto, pero teníamos eso. Entonces vemos un poco cómo normalmente esos símbolos que se van generando, obviamente la Virgen, y como decimos, ¿no? La Virgen también es un símbolo que me llega a ver como institución cuál es su cultura. Entonces yo me doy cuenta que la cultura de la universidad obviamente se basa en los valores cristianos católicos. Entonces, la Virgen es un símbolo dentro del cristianismo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos viendo poco a poco. Y es por eso que tenemos el símbolo de San Pablo, para que no se olviden, sobre todo viendo algo, cuando ustedes vuelvan a ir a la universidad, ingresen, a menos que lo hayan sacado en ese tiempo, no lo creo, pero se van a ver estos dos, ¿no? La Virgen, la mayoría de ustedes sí, algunos se persignan, algunos la tocan, ¿no? Para que nos dé el ánimo, el aliento de empezar el día, o la clase, o los exámenes, pero algunos pues no sabemos quién es ese soldado romano que está allá afuera, ¿no? Entonces esto me ayuda, ¿no? De conocer un poco más de ese soldado romano, de conocer más de la Virgen, de conocer más de estos símbolos de la palmera, me ayuda a conocer cómo fue la formación poco a poco de, de la universidad, ¿no? Entonces voy a ver ese tema de esa forma. Por otro lado, tenemos las conductas compartidas o rituales, y a veces no estamos hablando de temas hace un momento católicos, pero no significa que es un ritual católico, ¿no? Sino son conductas, se conoce como ritos, pero son conductas que las personas desarrollan, no necesariamente que es su día a día, o sea, está dentro de su día a día, pero no es la labor del fin de la empresa, no es su core, no es el negocio, ¿no? Si nosotros ponemos a pensar en la universidad, el negocio de la universidad es lo que vamos a ver así, el core, ¿no? Que tiene la universidad es sobre todo la educación, es educar.
Educar dentro de los valores cristianos, sí, pero educar a dar conocimiento, sobre todo para buscar la verdad. Ese es el core de la universidad. Pero no es un convento, ¿no? No es un convento, no es un seminario para, para formar sacerdotes. No, no es eso. Es una universidad que busca formarnos dentro de los valores cristianos, sí, pero no es una universidad. Entonces, en un convento, en un seminario, podemos encontrar que siempre se reza el rosario, que siempre se reza el ángelus, que siempre tenemos esa vocación, que siempre hay misa y todo lo demás. Sin embargo, nosotros podemos poner a pensar en la universidad un rito que se da normalmente al inicio perdón, en el mes de mayo, que estamos terminando, que hemos terminado. Eh, Normalmente ustedes ven que, imagínense, el año pasado, si han ingresado en marzo del año pasado, y si no, este año, ustedes podrían darse cuenta que, bueno, no este año, el próximo año, ustedes podrían ver que en mayo, cuando ustedes ingresan a la universidad, algo falta, ¿no? Se la llevaron a la Virgen, no está la Virgen, porque obviamente la colocamos en un altar, la tenemos ahí en el patio, en el jardín, y todos los días se reza el rosario. Se ha hecho este rezo rosario también, ahora de manera virtual, pero normalmente pasa eso, ¿no? Lo tenemos así, eso es un rito. Las diferentes áreas, los invita a ustedes, se invita a exalumnos, se invita a muchas personas a poder tener ese rezo. Sin embargo, eso no es parte de nuestro día a día. No es que nosotros vamos a rezar a la universidad. Nosotros vamos a enseñar, vamos a trabajar, vamos a estudiar, pero cómo yo aprendo a través de este rito, esa cultura en ese caso, esta empresa que dice la universidad, que es una universidad católica, ¿no? Que con ello yo me doy cuenta que sí unos ritos sí, católicos, pero que me ayudan a entender un poco más el día a día de la universidad, ¿no? Entonces ahí puede ser un ritual, un rito que se puede dar. De lenguaje, ¿no? Los lenguajes en las organizaciones son importantes, sobre todo por las frases. A veces hay frases, hay lenguajes en la meta, por ahí va a haber un tipo de lenguaje que se da en los cuellos de botella. eh, las personas que leemos la meta vamos a entender más ese lenguaje de cuello de botella. Pero imagínense el inicio de Único, donde se da este determinado tema de los cuellos de botella. Si Alex con Bob, ¿no? Eh, con Stacy, con Luz, se van a otra empresa y empiezan a hablar los cuellos de botella, quizás nadie les entienda qué son los cuellos de botella. Quizás por lógica podrían decir, bueno, esto es un cuello de botella, pero no van a entender el trasfondo que han vivido y que han logrado experimentar con los cuellos de botella que se tiene, en este caso, Alex, que nombraron esos cuellos de botella. Entonces, es el lenguaje propio que tiene cada institución. Más se dan en las instituciones educativas que nosotros nos hemos formado, ahí sobre todo se da un determinado lenguaje, ¿no? Eh, digamos, nosotros vamos viendo un paz y bien, cuando alguien dice paz y bien, bueno, a ese día respondemos, pero normalmente ese paz y bien es de alguien que pertenece al carisma franciscano, ¿no? Entonces, por ahí alguien me dice, o yo les digo, viva Jesús en nuestros corazones, y ustedes se quedan callados, se pueden decir hasta arriba, ¿no? Pero si por ahí uno responde por siempre, es que obviamente estudia dentro de un colegio o se ha formado dentro de una institución que es de la Salle. Ante todo, y ustedes responden servir, es lo que normalmente los jesuitas, ¿no? La gente que estudiaba en el Colegio San José, va a responder o va a completar esa frase. Así como en los colegios, yo siempre les digo a mis alumnos, denme eh, frases. Yo soy lasallista, pero hay mi hermano, bueno, voy más a una, eh, ahora último está yendo más a una iglesia, bueno, obviamente no en este tiempo, pero en este último año está yendo a una iglesia franciscana, los capuchinos,
El paz, si bien lo recuerdas y iba a estar pues el día a día, conocer un poco ese carisma, y por otro lado, pues San José, el eterno rival de la Salle, pues también es bueno aprender un poco de nuestros rivales, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, ese carisma que vas teniendo, ese lenguaje propio tuyo, es propio tuyo. Y así como pasó en tu colegio, también en las instituciones van a empezar a darse lenguajes que van a decir algo, ¿no? Como yo les decía esto de la frase nasallista, que algunos responden viva, ¿no? Porque la lógica te lleva a decir eso, ¿no? Me estás diciendo viva, viva, pues, ¿no? Eh, pero vamos aprendiendo poco a poco en nuestro día a día cómo son esos cambios, por qué me dicen este lenguaje, por qué lo acepto este lenguaje, para qué lo doy este lenguaje. Y este lenguaje que yo tengo me ayuda a ir viendo cómo es esta institución, ¿no? ¿Qué busca esta institución? ¿Qué busca esta empresa? Digamos, en el San José, ¿no? Ante todo servir, bueno, ante cualquier cosa que pueda pasar, yo voy a buscar servir a los demás, ¿no? Ese es un poco el trasfondo que tiene esta línea de San Ignacio de Loyola, ¿no? De todo, yo voy a servir. Entonces es eso, es el buscar, el saber, el ir involucrándome, como poco a poco nosotros podemos entablar esa relación con las demás personas que trabajan en la institución y cómo puedo irlas haciendo que vayan aprendiendo esta cultura, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros normalmente dentro de los lenguajes también podemos tener. Y las suposiciones compartidas son las historias, ¿no? Las historias esas anécdotas que se van creando en la organización con el fin de que a través de ellas vamos aprendiendo quizás cómo creció la empresa. A veces lo confunden con la reseña histórica, ¿no? Puede ser parte de la reseña histórica, pero porque obviamente si hago una reseña la anécdota es parte de ello, bueno, se puede considerar, pero normalmente no se considera eso, no se considera otro tipo. Y obviamente estas suposiciones, estas historias compartidas, yo les cuento una pequeñísima, ahora donde está, si ustedes van, está el Centro de Liderazgo Juvenil, el Centro de Liderazgo a la Empresa. Antes ahí había una clase, y era una clase que venía, ¿sí? Nos ponemos a ver, desde donde está la escuela antes estaba la escuela de administración ahí, ahora está la escuela de ingeniería electrónica. Eh, Ahí había una clase, ¿no? Entre los exalumnos y el centro de liderazgo, y daba obviamente hacia el jardín. Entonces, pero todo lo que hay donde a veces forman los toldos y está la, cuando se gradúan, ¿no? Toda esa zona de ahí no existía. Habían ahí vaquitas, habían chacras, eran chacras de gente que llevaban sus vacas ahí a pastar, ovejitas, y nosotros obviamente estábamos en nuestro local, el único local que había es el del medio, el ENI es el único local que existía. Y me acuerdo que en mi primer semestre, en un momento, en esa clase, que es la clase que yo estuve casi todo el semestre ahí, casi no me movíamos de clase, eh, hubo una vez que la profesora siempre se hacía cerrar las cortinas porque había todo un ventanal ahí, entonces había una puerta. Nos decía, cierren por favor esta parte para que de reflejo no nos ayude pues, en las transparencias, porque en ese tiempo ni siquiera había cañones, teníamos transparencias. Y una vez, bueno, siempre cerramos, porque la profesora usaba bastante estas transparencias, cerramos y escuchamos un golpe en la puerta. Y cuando escuchamos ese golpe en la puerta, pues, uno de los compañeros más cercanos dijimos, pues ahora le abrimos, pensando que era uno de los compañeros que llegó tarde. Y la profesora dijo, bueno, ya ábrele, vamos a ver quién es. Cuando abrimos la cortina y abrimos la puerta, nos dimos con la sorpresa que era una vaca, ¿no? Se había entrado una vaca a, a la clase, quería pues estudiar, ¿no? Era un poco que nos hizo reír ese día, pero era una vaquita que se había escapado de las vaquitas que estaban pues, pastando normalmente cerca de ahí. Y eso, digamos, cuando yo les puedo contar, ustedes pueden pensar, pensarle ahorita, pues obviamente ya no tenemos vaquitas a los costados, pero antes era así, estudiábamos alrededor de, de animalitos y nosotros nos sentíamos inclusive, nos despejábamos, ¿no? Mirábamos la vaquita, mirábamos los borreguitos, escuchábamos, ¿no?
a los animales, escuchamos el río, nos ayuda muchísimo eso también a relajarnos, siempre la universidad ha sido tensa, pero nos ha ayudado a ello. Entonces, como poco a poco ha ido creciendo. Entonces ahí vemos ese crecimiento y vamos conociendo esa cultura también, ¿no? Que la universidad no se quedó en solo ser un edificio y nada más, sino que buscó crecer, porque se daba cuenta que ese crecimiento iba a beneficiar a más personas. eh, Se creó un auditorio, obviamente en ese espacio que antes era pues una chacra, ¿no? Que obviamente alberga ahora a alrededor de 300 personas y que ayuda a tener eventos pues de índole internacional. Entonces, eso es que normalmente pues tú dices, bueno, la universidad no solamente se queda en un lugar, sino va creciendo más. Bien, entonces así, con estos ejemplos que yo les quiero dar sobre todo en relación a, a la universidad, que es algo cercano a ustedes, eso me encanta, o sea, normalmente todo lo que les he contado me gustaba contárselos caminando, que lo hice desde el semestre anterior, caminando mientras teníamos la clase, ¿no? Teníamos la clase hasta la anterior tema y de ahí agarren sus cosas y nos íbamos con este tema a pasear por la universidad para que ustedes conozcan un poco más de su universidad, ¿no? Y de esa historia que tiene la universidad. Entonces, eh, así, igual todas las empresas tienen esas historias, una anécdota, tiene un tipo de lenguaje, tiene una conducta compartida, tienen los símbolos, ¿no? Digamos, otro lenguaje, sobre todo en la universidad, son los azulitos, ¿no? Nuestros azulitos son nuestro personal de limpieza, que los valoramos mucho, que los queremos mucho, entonces están ahí también. En otras empresas quizás no son los azulitos, son los gente de limpieza, pero nosotros, más que llamarlos como señor de limpieza, decimos el azulito, ¿no? Entonces, es el lenguaje que también nosotros podríamos tener. Entonces, son normalmente estas cuatro formas que uno se van aprendiendo poco a poco la cultura organizacional en las empresas. Bien. Después podemos tener el tema sobre todo podemos tener sobre todo el tema o vamos a ver sobre todo el tema de cómo lo relacionamos con la meta, ¿no? Ahora lo vemos en la clase, en las preguntas que ustedes pueden ver. Ya les he puesto algunas cosas, pero vamos a profundizar. Quisiera primero que ustedes entiendan, por ejemplo, usted ha tomado algunos colegios eh, o algunos carismas, sobre todo en el tema del lenguaje, para que ustedes vayan entendiendo a qué me refería con el tema del lenguaje. Bien, y por otro lado tenemos cómo se mantiene viva la cultura. Tenemos tres formas de mantener la selección, ¿no? A través de este proceso se identifica aquellos individuos que son capaces de cumplir con las exigencias del trabajo. Sin embargo, esto es a través de que los potenciales empleados conocen a la empresa y algunos pueden autoexcluirse. Claro, ¿no? O sea, quizás ustedes, algunos de ustedes ya no han tenido entrevistas para ingresar a la universidad. Algunos quizás sí. Cuando han ingresado a la universidad, muchos de ustedes, o los que han tenido las entrevistas, yo digamos solo ingresé con entrevista personal, y te vas dando cuenta de cómo es la universidad, que busca de ti. Y como dice aquí, ¿no? Puede ser que tú mismo te autoexcluyes, no me gusta estar aquí. Pero la mayoría de nosotros, cuando hemos ingresado, que hemos estado en la universidad, que hemos pasado este proceso de selección, eh, y sobre todo con una entrevista, la entrevista pesaba lo mismo que el examen, era un 50-50. Algunos pocos, pero algunos no ingresaban por las entrevistas. Podían haber aprobado el examen, pero la entrevista, pues, no les fue bien y no ingresaban. Entonces, normalmente esto pasa, ¿no? Entonces, en una selección yo me voy a dar cuenta de esos criterios que tiene la cultura dentro de cada una de las organizaciones, ¿no? Y me ayuda a mantener vida, pues obviamente yo voy a tener personas dentro de la organización que cumplan o que por lo menos se dirijan al cumplimiento de estas culturas, perdón, de esta cultura organizacional que yo tengo, esos criterios que yo había mencionado. Las acciones de la alta dirección, ¿no? A través de lo que dicen y la forma en la que se comportan los altos ejecutivos, establecen normas que se filtran a través de la organización. Entonces, a través de estas personas, eh, que son parte de los, ¿no? de las personas que forman la alta dirección, ¿no? La jerarquía, ¿no? La cúpula de la organización, el quinto piso, como ustedes lo montarían.
Eh, entonces, normalmente es necesario que estas personas, pues, estén al alcance de nosotros, entre comillas, ¿no? Yo me acuerdo cuando era alumno, se dio la política en la universidad de puertas abiertas. O sea, no necesitabas tener, ahora es poco, pero también será, ¿no? El tema de que no esperabas tener una cita con, con, con el decano o con el director de la escuela para que tú puedas ir y conversar con ellos, ¿no? Eh, Algunos teníamos miedo, ¿no? Teníamos este temor todavía de conversar con algunos de ellos, porque obviamente algunos nos enseñaban o nos habían contado, ¿no? Cómo eran estas personas. Sin embargo, mi decano, que en paz descanse, fue Jorge Angulo, eh, pocas veces sí conversé con él, sobre todo cuando estudié la tesis, y obviamente mi directora de escuela, o sea, María Castillo, que ahora es la decana, ¿no? Eh, Siempre hemos visto en ellos un gran apoyo, ¿no? Y ellos apoyaban, sobre todo en temas cuando los alumnos también contribuían con apoyar a la universidad, ¿no? Cuando era ese doble, ¿no? Ese, yo te apoyo porque sé que tú también estás haciendo bien las cosas en la universidad, ¿no? Entonces, cómo ellos transmitían la cultura, pues era algo excelente, ¿no? Antes, digamos, teníamos 2 días al inicio de clases, todos iniciaban el lunes, pero los cachimbos iniciábamos jueves y viernes, donde se presentaba el decano, se presentaba la escuela, se presentaban los profesores de los primeros semestres que te iban a enseñar, algunos, no todos, pero por lo menos la mayoría quiere enseñar a todos y te mostraba un poco la cultura. Era interesante, era importante, se han perdido algunas de estas cosas por ganar tiempo con otras, pero es parte de cómo va cambiando esta cultura, ¿no? Más que nada, cómo se van cambiando esas acciones de la alta dirección. La cultura se sigue manteniendo. Y la socialización, el proceso de que adoptan los empleados a la cultura organizacional, pero que adaptan, ¿no? Entonces es como yo ya sé esa cultura y la voy a adaptar, ¿no? Por eso yo siempre digo, ¿no? Quizás ustedes están todavía saliendo de ser cachimbos, y quizás por ahí siguen pues de cola con la universidad, no se identifican mucho con la universidad, pero cuando ya llegas a un décimo, un octavo, un noveno, un décimo semestre, te vas identificando poco a poco. Y más cuando vas a salir de la universidad, ¿no? Porque vas a encontrarte con antiguos alumnos que te van a decir lo mismo, ¿no? Que en los primeros semestres quizás no se identificaban mucho con la U, pero obviamente después se dan cuenta de que la formación que recibieron, la exigencia que recibieron, era importantísima porque el mundo es así, te va a exigir y va a querer que te tengas valores y que tú no vas a tener ningún problema con cada una de las cosas que se van desarrollando. Bien, entonces esto es el tema de cultura organizacional, es la primera parte con esto cerramos, después viene el tema de clima organizacional, y con ello nosotros nos damos cuenta que la cultura, hemos visto los tipos de cultura, cómo se van formando, cómo la aprendo, cómo la mantengo viva. Y eso en las organizaciones es lo que necesitamos, ¿no? Pero también necesitamos conocer qué ritos hay, qué lenguaje tengo, para qué uso ese lenguaje, qué anécdotas voy teniendo, ¿no? A veces es importante que alguien vaya escribiendo esas anécdotas que se van teniendo en la organización con la finalidad de que vaya creciendo eh, día a día eh, esa identificación con la empresa, ¿no? Entonces, vamos a dejar esta parte aquí. Ha sido este video un poco extenso, obviamente es uno de los temas eh, más grandes, más importantes de nuestro curso, y con ello nosotros terminaríamos esta parte de ver la cultura y ahora vamos a pasar al otro tema importante que es el clima. Y obviamente después van a venir algunos temas más dentro de Unidad que de una u otra manera ayudan a que esta cultura se vaya socializando, ¿no? Vamos a ver la selección, vamos a ver las acciones de la dirección y cómo se van dando los demás temas que vamos teniendo. Bien, entonces, eh, nosotros tenemos hasta aquí. Nosotros vamos a poder ver después en el siguiente video y vamos a tener la participación en el foro
o en el Meet para resolver algunas dudas, sobre todo estas dudas que tienen que ver con, ¿no? que tienen que ver con nuestro, eh, que tienen que ver sobre todo con nuestro curso y más relacionado a la meta. Bien, cuídense, nos vemos.